El sonido del cuero reventando en el aire cortó el silencio de la mañana. Un grito sordo se apagó entre el polvo del camino, mientras Elías, un niño de apenas 10 años, sostenía un costal de maíz sobre su espalda. Las correas de cuero se le clavaban en los hombros, pero él no se quejaba. Sabía que nadie lo escucharía aunque lo hiciera. ¡Muévete!, bramó don Eusebio, el capataz de la hacienda. Su aliento apestaba a tabaco rancio, y sus manos callosas empuñaban el látigo con una fuerza que hablaba de años de autoridad. Elías bajó la cabeza. Sus pies descalzos se hundían en el barro reseco mientras avanzaba sin descanso. El sol, implacable, se posaba sobre su nuca como una llama viva, pero él no se detenía. A su alrededor, otros niños corrían entre los campos, algunos con la ropa limpia y las manos suaves, hijos del hacendado que miraban su esfuerzo con la misma indiferencia que un perro callejero. «¿Por qué trabajas tanto?», preguntó uno de ellos montado en un corcel lustroso, sus botas relucientes apenas manchadas de polvo. «Porque tengo que hacerlo», respondió Elías sin mirarlo, mientras se encorvaba aún más bajo el peso del costal. Los demás rieron. «No tiene elección», se burló otro. «Los burros no eligen, solo cargan». Las risas se perdieron entre el susurro de las hojas secas y el crujir de los maderos. Pero Elías siguió caminando, sus pasos firmes, sus manos aferradas al costal, como si de ello dependiera su vida. Y en cierto modo, así era. Cuando llegó al granero, dejó caer el saco sobre la pila de grano y respiró hondo, soltando el aire como si expulsara también el cansancio. Sabía que no había tiempo para descansar. El abuelo lo esperaba en casa, y el pan escaseaba. En la lejanía, los hijos del hacendado cabalgaban por los campos, entre risas y juegos. Nunca se ensuciaban, nunca sudaban, y sus manos siempre estaban limpias. Para ellos, la vida era un desfile de lujos, mientras Elías apenas lograba comer un pedazo de pan duro en las noches. Pero el niño no se quejaba, no maldecía su suerte. En cambio, cada día se levantaba antes de que el sol tocara el horizonte y trabajaba con la fuerza de quien sabe que el sacrificio es su única moneda de cambio. Las noches caían pesadas, con el frío calando los huesos. Elías dormía en un viejo catre de madera, con una cobija raída que apenas cubría su cuerpo del viento. Antes de cerrar los ojos, oraba en silencio. «Dios, cuida de mi abuelo y de mí. Dame fuerzas para seguir». Y al amanecer se levantaba una vez más, con la espalda tensa y las piernas adoloridas, pero con el corazón firme. Sabía que su esfuerzo no era en vano, que cada carga que levantaba era un paso más hacia la esperanza de un mañana mejor. Sin embargo, el destino estaba a punto de darle un giro inesperado, uno que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su fe. El tiempo avanzaba sin tregua, y con él, el cuerpo de Elías empezaba a sentir el peso de los días. Las madrugadas eran frías, y los amaneceres llegaban con un viento helado que le calaba los huesos, pero él seguía levantándose antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte. Los hijos del hacendado seguían con su vida de lujos y desprecio, paseando en caballos relucientes mientras Elías cargaba costales de maíz y leña en su espalda. Cada vez que pasaban por el camino soltaban risas y comentarios hirientes. «Míralo, parece un burro de carga», gritaba uno de ellos, mientras los demás reían a carcajadas. «Mira, no tiene ni zapatos. ¿No se cansa de andar descalzo?», agregaba otro, elevando el tono de burla. Elías solo bajaba la cabeza y continuaba. Sabía que el trabajo era su única manera de sobrevivir y de mantener a su abuelo. Don Pascual, su único familiar, había envejecido rápido por los años de esfuerzo. Apenas podía caminar sin apoyarse en un bastón de madera tallada, y su tos constante llenaba las noches con un eco triste.
Dios no se olvida de los humildes, hijo, le decía el abuelo cuando Elías llegaba al anochecer con los brazos adoloridos. El sacrificio no pasa desapercibido ante sus ojos. Elías asentía, aunque su espalda dolía y las manos le ardían por las ampollas. A veces, al caer la noche, se arrodillaba en el umbral de la puerta y oraba en voz baja. «Dios, dame fuerzas para seguir», susurraba mirando al cielo estrellado. «No me dejes caer, porque si yo caigo, el abuelo también lo hará». La fe de Elías era simple, pura y firme, como las raíces de un viejo roble. Pero la sequía, sin embargo, no hacía distinciones. Las tierras del hacendado también sufrieron. Los campos se secaron, y los caballos, que antes galopaban orgullosos, comenzaron a perder peso. Las risas de los hijos del patrón se apagaron, y las cabalgatas se volvieron escasas. Una tarde, mientras Elías acarreaba leña cerca del camino principal, vio a los hijos del hacendado forcejeando con un arado. Sus manos, acostumbradas al ocio, no encontraban la forma de domar el arado y los surcos quedaban torcidos, desiguales. «No puedo más», gritó uno de ellos, dejando caer las riendas al suelo. «¿Acaso no decías que esto era fácil?», se burló el otro, con las manos rojas por las ampollas. Elías se acercó en silencio cargando el hato de leña sobre el hombro. Los muchachos lo miraron con una mezcla de orgullo herido y resentimiento. «¿Necesitan ayuda?», preguntó Elías, sin rastro de burla en su voz. Uno de los muchachos levantó la cabeza con desdén. «¿Y por qué habrías de ayudarnos?», espetó con el tono altivo de siempre. Elías se encogió de hombros. «Porque el trabajo no se hace solo». Los hijos del patrón intercambiaron miradas. El más joven, agotado y con las manos temblorosas, asintió sin decir palabra. Elías dejó el hato de leña a un lado, tomó las riendas del arado y comenzó a trabajar. El arado se deslizó sobre la tierra como si fuera parte de él. Los surcos se marcaban rectos y firmes. Los muchachos observaron en silencio, sus bocas cerradas, pero sus miradas revelaban asombro. Cuando Elías terminó, dejó las riendas a un lado y se limpió el sudor de la frente. «Así es como se hace», dijo con una sonrisa tranquila. Los hijos del hacendado bajaron la mirada. Su orgullo se derrumbó un poco más ese día. Los días siguientes marcaron un antes y un después en el comportamiento de los hijos del hacendado. Aunque todavía podían montaban sus caballos y lucir ropas limpias, algo en su mirada había cambiado. Cada vez que veían a Elías pasar con el hato de leña sobre el hombro o los costales de grano en la espalda, el orgullo que antes les inflamaba el pecho se encogía un poco. Una tarde, mientras Elías acarreaba leña por el camino principal, un caballo pasó a su lado levantando una nube de polvo. Era Lorenzo, el mayor de los hijos del hacendado, con su rostro serio y la mirada fija en el horizonte. Al ver a Elías, tiró de las riendas y se detuvo. «¡Tú!», gritó bajando del caballo de un salto. «¡Ayúdame con esto!». Elías se giró, dejando el hato en el suelo. Lorenzo señalaba un montón de costales de grano apilados cerca de un granero. El joven intentó cargar uno sobre su espalda, pero a medio camino se le resbaló y cayó al suelo, con un golpe sordo. Sus manos, aunque fuertes, no estaban curtidas por el trabajo y el esfuerzo le arrancó un quejido. «¿No te cansas nunca?», preguntó, respirando agitado mientras se limpiaba el sudor de la frente. Elías sonrió con calma. «Cuando trabajas por alguien que amas, el cansancio se siente diferente», respondió, mientras levantaba el costal sin dificultad y lo cargaba sobre el hombro. Lorenzo lo observó. Su mirada oscilaba entre la admiración y el orgullo herido. Sin decir palabra, levantó otro costal e intentó seguir el paso de Elías. Juntos, uno al lado del otro, llevaron los sacos hasta el granero, donde quedaron alineados como un pequeño muro de esfuerzo compartido.
Cuando terminaron, Lorenzo se dejó caer sobre un banco de madera, jadeando por el esfuerzo. Elías, en cambio, se acomodó el sombrero y se dispuso a regresar al camino. «¿Cómo lo haces?», preguntó Lorenzo entre resoplidos. «Yo apenas puedo con uno. Tú cargas 5 y ni te quejas». Elías se encogió de hombros. «Es cuestión de práctica y de propósito. Cuando sabes para quién lo haces, el peso se siente menos». Lorenzo bajó la mirada. «Gracias», murmuró en voz baja. Elías solo asintió y siguió su camino, pero en su corazón supo que algo había cambiado. Desde ese día, Lorenzo ya no lo miró con los mismos ojos. A veces, incluso lo saludaba cuando se cruzaban en el camino, y en lugar de burlas, solo quedaba un silencio respetuoso. Elías, en silencio, observaba ese proceso. Sabía que el trabajo transforma y en su corazón una pequeña esperanza florecía. Tal vez, solo tal vez, el sacrificio podía cambiar a cualquiera. Las jornadas en el campo se volvieron un reflejo de esfuerzo compartido. Lorenzo, el hijo mayor del hacendado, ahora se unía a Elías en las labores del campo. A veces en silencio, otras intercambiando palabras sueltas. Ambos movían sacos de grano, acarreaban leña y trabajaban la tierra dura y seca. Los otros hijos del patrón miraban desde lejos, todavía con algo de soberbia en los ojos, pero cada vez menos, como si el ejemplo de Lorenzo comenzara a hacer mella en su orgullo. Elías notaba el cambio. Lorenzo ya no caminaba con la misma altivez, y sus manos, antes suaves y limpias, ahora tenían callos y cicatrices. Las botas relucientes estaban cubiertas de barro, y su rostro, que antes parecía ajeno al sufrimiento, ahora se marcaba con líneas de esfuerzo. Una tarde, mientras acarreaban sacos hacia el granero, uno de los hijos menores del hacendado, un muchacho llamado Rafael, apareció montado en un caballo negro. Se detuvo frente a ellos, alzando la barbilla con aire altivo. «Lorenzo, no puedo creer que te mezcles con...», hizo un gesto de desprecio hacia Elías. «Nuestros burros». Lorenzo se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y se quedó en silencio por un segundo, como si el peso de aquellas palabras lo golpeara. Pero después levantó la cabeza y miró fijamente a su hermano. «Si cargar un costal y trabajar la tierra es ser un burro, entonces prefiero serlo antes que un inútil», respondió con firmeza. Rafael abrió los ojos con sorpresa, pero antes de poder replicar, Lorenzo tomó otro costal y lo cargó sobre su espalda. Elías observó la escena en silencio, admirando el cambio en aquel joven que antes solo sabía de lujos y risas altaneras. Una mañana, mientras Elías y Lorenzo trabajaban en el campo, Rafael apareció con un sombrero de ala ancha y botas de cuero. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lorenzo, dejando el arado por un momento. Rafael tragó saliva, sin saber bien cómo explicarse. Finalmente, bajó la mirada y murmuró: «Quiero ayudar». Elías sonrió en silencio y Lorenzo asintió con la cabeza, dándole un par de guantes viejos. «Entonces, empieza por esto». Los tres trabajaron en silencio, bajo el sol abrasador. Elías los dirigía con calma, enseñándoles cómo sostener las herramientas sin lastimarse las manos, cómo equilibrar el peso de los costales para que la espalda no se quebrara. Rafael al principio se quejaba por el dolor, pero con el tiempo sus manos comenzaron a endurecerse y su resistencia creció. Don Pascual observaba todo desde el umbral de su casa, con una sonrisa serena en el rostro. «Dios obra de maneras misteriosas, hijo», le decía a Elías cada vez que lo veía regresar al atardecer. «A veces, hasta los más orgullosos necesitan ser tocados por el esfuerzo para entender el valor del trabajo». Elías asentía, convencido de que aquellas palabras eran ciertas.
Durante años soportó las burlas y el desprecio de los hijos del hacendado. Y ahora el destino los había puesto a su lado, compartiendo el sudor y el esfuerzo del día a día. Con el tiempo, Lorenzo y Rafael comenzaron a respetar a Elías. Ya no había risas altaneras ni miradas de desprecio. En su lugar surgió una camaradería sincera, forjada en el peso de los sacos y en el crujir de la tierra arada. Elías, sin buscarlo, se había ganado su respeto, no con palabras, sino con el ejemplo. Pero el destino, siempre impredecible, aún tenía una última prueba para ellos, una que pondría a prueba no solo sus fuerzas, sino también su fe y su humanidad. La sequía se prolongó más de lo que nadie había imaginado. Los campos se agrietaron aún más, el río se convirtió en un hilo de agua lodosa y las hojas de los árboles crujían secas bajo el peso del viento. Sin embargo, Elías, Lorenzo y Rafael no se detuvieron. Día tras día salían al campo, arando la tierra, cargando leña y recogiendo el poco grano que lograba sobrevivir al sol inclemente. Una tarde, mientras acarreaban leña por el camino principal, un grito rompió el silencio. Sin pensarlo, los tres corrieron hacia el origen del sonido. Al llegar, encontraron a un caballo desbocado arrastrando una carreta, y en el suelo un hombre mayor luchando por levantarse. Era don Anselmo, un campesino anciano conocido en el pueblo. «Está herido», gritó Rafael, acercándose sin dudar. Elías y Lorenzo corrieron a sujetar al caballo, mientras Rafael ayudaba al anciano a incorporarse. Entre los tres lograron calmar al animal y asegurar la carreta. Don Anselmo los miró con ojos agradecidos. «Si no hubieran llegado, no sé qué habría pasado», dijo tosiendo y apoyándose en el brazo de Elías. El anciano se recompuso y antes de marcharse les extendió la mano. «Gracias, muchachos. No saben el bien que me han hecho». Rafael bajó la cabeza y Lorenzo asintió con una pequeña sonrisa. Fue en ese momento que Elías se dio cuenta de que algo había cambiado definitivamente en ellos. La soberbia y el orgullo se habían desvanecido, reemplazados por un sentido de humildad y gratitud. Esa noche, al regresar al pueblo, don Pascual esperaba en la entrada de la casa. «Dios obra en silencio, muchacho», le dijo a Elías mientras se sentaban en un tronco a descansar. A veces, el corazón más duro se ablanda con trabajo y sacrificio. Elías sonrió, limpiándose el sudor de la frente. Sabía que su abuelo tenía razón. Los hijos del hacendado habían aprendido con el arado y los costales lo que nunca entendieron, desde lo alto de sus caballos. Y aunque el trabajo seguía siendo duro, ahora era más llevadero, pues las manos que cargaban el peso eran más. Los días se convirtieron en semanas y las lluvias finalmente llegaron. El cielo se oscureció una tarde y un trueno rompió el silencio. Las gotas comenzaron a caer con fuerza, empapando la tierra reseca y llenando de vida los surcos que tanto habían arado. Lorenzo y Rafael se abrazaron, empapados y riendo como niños, mientras Elías levantaba los brazos al cielo, agradeciendo en silencio. «Dios no se olvida de sus hijos», gritó don Pascual desde el umbral de su casa, alzando el bastón en señal de júbilo. Elías lo miró, y en sus ojos había lágrimas. Sabía que el trabajo había valido la pena, que el sacrificio de cada día se había convertido en cosecha, no solo de maíz, sino de humildad y compañerismo. Desde ese día, los hijos del hacendado caminaron junto a él, no por obligación, sino por elección. Elías se había ganado su respeto con esfuerzo y bondad, y ellos, finalmente, comprendieron que el verdadero valor no estaba en las tierras ni en los caballos, sino en el trabajo y en el corazón de quien nunca se rindió. El pueblo entero fue testigo de aquel cambio, y muchos miraron con asombro cómo la familia del hacendado compartía el trabajo del campo, hombro a hombro con los campesinos.
Lo que comenzó como burla se transformó en respeto, y Elías, el muchacho que alguna vez fue llamado burro de carga, se convirtió en el ejemplo de esfuerzo y fe para todos.